en el corazón del Bierzo, allí donde los montes se funden con la niebla y las campanas, suenan como ecos de un pasado que se niega a morir. Se alza todavía el palacio de los duques de Villafranca. La piedra húmeda conserva las huellas de siglos de poder, de juramentos pronunciados en voz baja y de batallas libradas en nombre de una corona lejana. Es un lugar donde el tiempo parece detenido, donde cada escudo tallado en la fachada cuenta una historia de fidelidad y sacrificio. Los vientos que cruzan el valle llevan consigo un susurro antiguo: honor, guerra y lealtad. La casa de Villafranca del Bierzo nació del tronco más sólido de la nobleza castellana, los Álvarez de Toledo. Durante generaciones, este linaje sostuvo el peso del imperio español con la espada y la palabra. Desde los campos de Nápoles hasta los muros de Flandes, su sangre se mezcló con la pólvora de las victorias y las derrotas. Pero fue en las montañas del Bierzo donde su identidad tomó forma, cuando la fidelidad a la monarquía se convirtió no solo en una virtud, sino en un destino inevitable. El palacio, mandado construir por Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga en el siglo XVI, sigue siendo testigo de aquel esplendor. Bajo su techo se reunían capitanes, prelados y embajadores. Los tapices flamencos hablaban de glorias imperiales, mientras los retratos familiares vigilaban el paso del tiempo con ojos inmóviles. Cada piedra parecía recordar un juramento de lealtad eterna al rey de España. Y sin embargo, tras ese brillo de grandeza, se ocultaba una verdad más profunda. En la casa de Villafranca, el honor se heredaba igual que los títulos, y se defendía, si era necesario, con la vida. Cuando Europa entera comenzó a temblar con los vientos de la revolución, aquel mundo de certezas se volvió incierto. Las ideas de libertad cruzaron los Pirineos como un fuego invisible, y las coronas comenzaron a pesar demasiado sobre las cabezas que las llevaban. En las provincias del norte, donde las montañas protegían los últimos bastiones del viejo orden, los Villafranca del Bierzo se preparaban para resistir. Entre ellos destacaba un nombre que aún resuena en los archivos militares: Francisco de Borja Álvarez de Toledo, duque, soldado y símbolo de una lealtad que sobrevivió incluso a la derrota. Francisco de Borja creció entre el deber y la gloria. Desde joven aprendió que pertenecer a los Villafranca significaba portar el escudo sin mancha, obedecer al monarca sin vacilaciones y enfrentarse a los enemigos de la patria con la certeza de que el honor familiar estaba en juego. Cuando Napoleón invadió la península, no dudó en alzarse en armas. En los campos de Galicia y León, sus tropas resistieron al ejército más poderoso de Europa, guiadas por un ideal tan antiguo como la propia sangre que corría por sus venas. Pero la guerra no solo se libraba en los campos abiertos, también en los salones, en las conciencias y en la historia misma. Los Villafranca defendieron una España que ya comenzaba a transformarse. Un país dividido entre la modernidad y la tradición, entre la esperanza y el recuerdo. En medio de ese torbellino, su fidelidad se convirtió en tragedia y su nombre en leyenda. Hoy, cuando el visitante cruza los patios silenciosos del palacio, puede imaginar el eco de las botas sobre el mármol, el olor de la cera derretida, el sonido lejano de las trompetas que llamaban a la batalla. Todo parece dormido, pero en realidad es una vigilia, la memoria de una familia que juró nunca renunciar a su palabra. Porque en la historia de España, pocos linajes encarnaron con tanta pureza la idea del honor como la casa de Villafranca del Bierzo. Y para comprender esa lealtad que atravesó los siglos, hay que mirar atrás, hacia el origen mismo del linaje,
cuando un hombre de nombre Pedro Álvarez de Toledo llevó el estandarte del rey más allá del mar y fundó, sin saberlo, una dinastía forjada en el fuego de la guerra. Para comprender la fortaleza moral y militar de la Casa de Villafranca del Bierzo, es necesario regresar a su raíz. El tronco inquebrantable de los Álvarez de Toledo, una de las familias más antiguas y poderosas de la nobleza castellana. Su historia se remonta al siglo XIII, cuando los primeros miembros del linaje sirvieron a los reyes de León en la defensa de las fronteras frente a los musulmanes. Desde entonces, el apellido Toledo comenzó a resonar en los campos de batalla, asociado a la lealtad y a la estrategia militar. Con el paso de los siglos, la familia consolidó su posición en la corte y en los ejércitos del reino. Entre sus ramas florecieron títulos de resonancia inmortal: los duques de Alba, los marqueses de Villafranca, los condes de Oropesa. Todos compartían un mismo código: servir al monarca con absoluta fidelidad, conservar la pureza del linaje y perpetuar el prestigio familiar a través de matrimonios cuidadosamente elegidos. Pero fue en la persona de Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, nacido a finales del siglo XV, donde ese ideal alcanzó su punto más alto. Pedro era un hombre de disciplina férrea y visión imperial. Su destino cambió cuando el emperador Carlos V, heredero de la monarquía universal de los Habsburgo, lo nombró virrey de Nápoles en el año 1532. En aquella época, Nápoles era una joya turbulenta del Imperio español, un punto donde confluyeron la cultura italiana, las intrigas políticas y la sombra constante de la guerra. Pedro de Toledo gobernó con mano firme durante más de 20 años, fortaleciendo las murallas, reorganizando la administración y sometiendo a la nobleza napolitana bajo la autoridad del emperador. Su gobierno fue recordado como uno de los más sólidos de la época. Introdujo reformas urbanas que todavía hoy pueden rastrearse en las calles de Nápoles, como el Quartiere Spagnolo, barrio destinado a las tropas reales. Pero su mayor legado fue político y simbólico. Consolidó la imagen del virrey español como representante directo de la corona y protector de la fe católica frente a las amenazas de la Reforma. A su regreso a Castilla, Pedro trajo consigo no solo títulos y honores, sino una concepción casi sagrada de la autoridad monárquica. Como recompensa por sus servicios, la corona le concedió en 1531 el título de Duque de Villafranca del Bierzo, y con él el derecho de fundar una casa mayor en las tierras leonesas. Villafranca, enclave fronterizo entre Castilla y Galicia, se convirtió en símbolo de esa nueva rama del linaje. Allí, entre montañas y viñedos, el duque mandó construir un palacio que reflejaba tanto su poder como su sentido de orden. Amplios patios porticados, escudos de armas labrados en piedra y una capilla familiar donde reposarían generaciones de Toledo. El Bierzo, aislado por naturaleza, ofrecía el escenario perfecto para forjar un ideal de nobleza resistente. Mientras en la corte se debatían intrigas y alianzas, en Villafranca la familia cultivaba el valor, la disciplina y la obediencia. Los hijos del duque crecían escuchando historias de campañas en Italia y juramentos de fidelidad al rey. Con el tiempo, el título pasó a sus descendientes, quienes mantuvieron el vínculo entre el servicio militar y la identidad familiar. Ninguno de ellos parecía concebir la vida sin la espada. Durante el siglo XVII, los Villafranca participaron activamente en las guerras de Flandes y en la defensa de las colonias americanas. Su prestigio creció al compás de la expansión del Imperio español, pero también comenzaron a sentir el peso de la decadencia que lentamente corroía la estructura imperial. Las derrotas, las deudas y las epidemias hicieron tambalear la fortuna de muchos nobles.
aunque los Villafranca resistieron gracias a su habilidad para aliarse con otras casas poderosas. Entre ellas destacaron los Vélez, los Medina Sidonia y los Mendoza, linajes que compartían el mismo instinto de supervivencia. En el siglo XVIII, la llegada de la dinastía borbónica transformó el panorama político. La nobleza debía adaptarse a un modelo más centralizado, dependiente de la administración real y de la corte de Madrid. Los Villafranca supieron hacerlo sin perder su esencia militar. Mientras algunos aristócratas abandonaban las armas por la diplomacia o la burocracia, ellos mantuvieron viva la tradición castrense. Su palacio en el Bierzo se convirtió en un bastión simbólico, un recordatorio de la antigua nobleza que no se rendía ante la modernidad. La familia continuó tejiendo su red de alianzas a través del matrimonio. En el año 1788, la unión entre Francisco de Borja Álvarez de Toledo y María Teresa Palafox reforzó los vínculos con otra casa influyente. Francisco, heredero del título de duque de Villafranca, había sido educado en academias militares y formado en el rigor de las armas. Su vida, marcada por el sentido del deber, encarnaba el espíritu de sus antepasados. En él confluían siglos de lealtad, de servicio y de orgullo familiar. El linaje había sobrevivido a guerras, cambios dinásticos y crisis económicas, pero se acercaba un desafío que pondría a prueba todo lo que representaban: la invasión napoleónica. Con la entrada de las tropas francesas en España a comienzos del siglo XIX, la fidelidad de los Villafranca al monarca español se convirtió en una causa personal. Francisco de Borja, duque y general, no dudó en ponerse al frente de sus hombres para defender Galicia y León. Su figura se transformó en símbolo de resistencia frente al invasor, y su nombre quedó grabado en los registros del ejército. A través de él, la casa de Villafranca del Bierzo cerraba un círculo histórico. La misma familia que había servido al emperador en Nápoles 2 siglos antes, ahora combatía contra el imperio de Napoleón. Era la ironía de la historia y la prueba de una coherencia inquebrantable. Aquellos hombres nacidos entre montañas se negaban a inclinar la cabeza ante cualquier poder extranjero. Su lealtad, heredada y cultivada durante generaciones, se mantenía intacta, aun cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. Y así, mientras el humo de la guerra se levantaba sobre los campos de la península, el Palacio del Bierzo volvía a convertirse en cuartel, refugio y altar. Las estancias donde antaño resonaban los violines de las fiestas aristocráticas ahora olían a pólvora y a juramentos. Las paredes, ennegrecidas por el fuego, parecían escuchar las oraciones de los que partían sin saber si regresarían. En los anales de la historia, pocos linajes ilustran con tanta pureza la continuidad de un ideal. Los Villafranca no fueron los más ricos, ni los más influyentes de su tiempo, pero sí los más constantes en su devoción al deber. Y esa constancia, que los sostuvo durante siglos, estaba a punto de enfrentarse a la tormenta definitiva, porque el siglo XIX no traería solo invasiones, sino también ideas nuevas: libertad, nación, ciudadanía. Palabras que resonarían en los oídos de un viejo mundo que ya no podía ignorarlas. Para los Villafranca del Bierzo, esa revolución no sería solo política, sino íntima. Sería el choque entre el honor heredado y la realidad de un tiempo que cambiaba sin esperar a nadie. Y fue en ese momento, cuando la espada y el ideal se cruzaron por última vez, que comenzó la verdadera historia del duque Francisco de Borja, el guerrero que luchó no solo por un rey, sino por la memoria de toda una dinastía. Durante el siglo XVII y gran parte del XVIII, la casa de Villafranca del Bierzo alcanzó su momento de plenitud.
Fue una época en la que la nobleza española, pese al lento ocaso del imperio, conservaba todavía el brillo de su prestigio y el peso de su tradición. Los Villafranca, herederos directos del espíritu de Pedro Álvarez de Toledo, supieron mantenerse firmes entre la espada y la cruz, entre la herencia feudal y la nueva corte ilustrada que comenzaba a modelar el futuro. El Palacio del Bierzo se convirtió entonces en una corte en miniatura. Allí llegaban mensajeros de Madrid, embajadores de Nápoles, eclesiásticos, artistas y oficiales. En los amplios salones colgaban retratos de los antepasados, pintados por manos que conocieron el Renacimiento y el Barroco. Rostros solemnes que miraban desde el lienzo con el orgullo de quienes habían servido a reyes y emperadores. El sonido de los carruajes resonaba sobre el empedrado cada vez que un visitante llegaba desde la capital, trayendo noticias de guerras o alianzas. En el aire se mezclaban los aromas de cera, incienso y cuero curtido, el olor de un mundo antiguo que todavía respiraba. Los Villafranca no eran simples espectadores. Participaron en el ejército, en la diplomacia y en la administración de la corona. Algunos de ellos sirvieron como capitanes generales en Cataluña o Andalucía. Otros representaron a España en las cortes de Viena y Roma. En cada destino, el apellido Toledo abría puertas y despertaba respeto. La familia había aprendido que el poder no consistía solo en tierras o ejércitos, sino también en la influencia silenciosa, en la capacidad de mantenerse cerca del trono sin desafiarlo. A mediados del siglo XVIII, José María Álvarez de Toledo y Gonzaga, descendiente directo del primer duque, personificó esta nueva forma de grandeza. Educado en las academias ilustradas de la corte borbónica, hablaba francés e italiano, coleccionaba libros de historia y mantenía correspondencia con eruditos europeos. Era un hombre de su tiempo, refinado pero consciente de la responsabilidad heredada. Su matrimonio con María Teresa de Silva, dama de honor de la reina, consolidó la presencia de la familia en los círculos más selectos de Madrid. Bajo su mecenazgo, el Palacio de Villafranca se adornó con tapices flamencos, esculturas de mármol y retratos familiares encargados a artistas de prestigio. La biblioteca se amplió con volúmenes de filosofía, geografía y arte militar. José María veía en la educación y en el conocimiento un modo de perpetuar el poder, de adaptarse sin renunciar a la tradición. En sus cartas se advierte una preocupación constante por la decadencia moral de la nobleza y el deber de mantener vivo el ideal de servicio. Mientras tanto, el resto de España vivía la transición entre la rigidez de los Austrias y la racionalidad de los Borbones. Las reformas de Carlos III modernizaban el Estado, los puertos y las academias. Para los Villafranca, esa modernización no significaba una amenaza, sino una oportunidad. Participaron en expediciones científicas, en la administración de arsenales navales y en la creación de escuelas militares. Algunos miembros jóvenes del linaje sirvieron en América, en Cuba y en Nueva España, siguiendo la huella de los conquistadores, pero bajo un nuevo espíritu, el del funcionario ilustrado. El siglo XVIII fue también una época de alianzas matrimoniales estratégicas. Los Villafranca unieron su sangre con los Vélez, duques de Nájera, con los Medina Sidonia, almirantes de la flota de Indias, y con los Mendoza, custodios del saber humanista. Estas uniones tejieron una red de poder que convertía a la familia en una de las más influyentes del reino. A través de ellas, el título de duque de Villafranca se acercó cada vez más al de Casa de Alba, que siglos después absorbería parte de su herencia. Durante esta época dorada, el linaje alcanzó un equilibrio perfecto entre la tradición militar
y la elegancia cortesana. El duque Francisco de Borja Álvarez de Toledo, hijo de José María, encarnó esa dualidad. En su juventud estudió ingeniería y estrategia militar, pero también música y literatura francesa. Participó en las campañas de Portugal y recibió distinciones por su valentía. A diferencia de otros nobles que buscaban solo el favor real, él entendía la guerra como un deber moral, una forma de defender el honor que había heredado. Su correspondencia, conservada parcialmente en los archivos del ejército, muestra a un hombre de carácter sereno, devoto y disciplinado. En una de sus cartas a su esposa, fechada en el año 1799, escribe: «Servir al rey no es una obligación, sino una manera de dar sentido a nuestro nombre. Cada bala que disparo en su nombre lleva consigo la memoria de mis antepasados». Estas palabras, simples y sinceras, resumen el espíritu de la familia. En una época donde muchos nobles comenzaban a vivir de rentas y títulos vacíos, los Villafranca seguían encontrando su identidad en la acción. El Bierzo, con sus montañas verdes y su cielo cambiante, parecía reflejar ese temperamento. Austero, leal, indomable. No obstante, el esplendor siempre lleva consigo la semilla del peligro. Las luces de la Ilustración traían nuevas ideas, y en Europa se gestaban tormentas que pronto llegarían a España. La Revolución Francesa, iniciada en 1789, transformó para siempre el equilibrio entre reyes y súbditos. La nobleza, que durante siglos había sido el pilar del orden, se vio súbitamente cuestionada. En París rodaban cabezas, y en Madrid comenzaban a circular panfletos que hablaban de libertad e igualdad. José María Álvarez de Toledo, ya anciano, observaba aquellos acontecimientos con preocupación. Sabía que el mundo que había construido con tanto esmero estaba amenazado no por ejércitos extranjeros, sino por las ideas. En una anotación de su diario, conservada en la biblioteca familiar, escribió: «Nos hemos acostumbrado a mirar al enemigo en el campo de batalla, pero ahora se esconde en los libros y en las mentes de los jóvenes». La casa de Villafranca mantenía su esplendor material, pero el espíritu de la época cambiaba. La educación liberal, las tertulias científicas y los viajes a París o Londres abrían las puertas a una modernidad que fascinaba y asustaba por igual. Los jóvenes duques asistían a academias donde se hablaba de astronomía, de economía y de la enciclopedia de Diderot, temas impensables en tiempos del primer virrey de Nápoles. A pesar de esas transformaciones, la familia no abandonó sus raíces. Continuaron financiando iglesias y obras benéficas en el Bierzo, protegieron monasterios y ofrecieron sustento a los veteranos de guerra. Su poder era todavía grande, pero su autoridad moral comenzaba a enfrentarse a un mundo en el que los privilegios ya no se aceptaban como leyes naturales. Cuando el siglo XVIII se extinguía, la casa de Villafranca del Bierzo vivía su apogeo más luminoso y, sin saberlo, su último respiro como bastión del antiguo régimen. Las arcas estaban llenas, las alianzas consolidadas, los retratos familiares multiplicados en las residencias de Madrid y León. El duque Francisco de Borja presidía banquetes donde se mezclaban militares, diplomáticos y poetas. Su voz, grave y mesurada, imponía respeto. Su sola presencia recordaba el linaje de quienes habían servido a Carlos V y a Felipe II. Sin embargo, más allá de los muros dorados del palacio, el mundo se preparaba para cambiar. Francia
ya había coronado a Napoleón Bonaparte, y las fronteras de Europa temblaban bajo el peso de los nuevos ejércitos imperiales. En España, la corte borbónica se dividía entre la prudencia y el temor. Nadie podía imaginar que en pocos años los cañones franceses resonarían también en las montañas del Bierzo. El eco de la historia estaba a punto de repetirse. 2 siglos después de que Pedro Álvarez de Toledo gobernara Nápoles en nombre de un emperador, su descendiente Francisco de Borja Álvarez de Toledo se enfrentaría a otro emperador no ya como virrey, sino como soldado. Y así, entre los últimos bailes en los salones de Madrid y los primeros rumores de invasión, comenzaba el capítulo más oscuro y heroico de la casa de Villafranca del Bierzo, el tiempo en que la fidelidad se pondría a prueba con sangre, y el honor, por fin, mostraría su verdadero precio. El amanecer del siglo XIX trajo consigo un estruendo que resonó en toda Europa. Las trompetas imperiales de Napoleón rompieron el silencio de los reinos antiguos, y con ellas se desmoronó el equilibrio que había sostenido a la nobleza durante siglos. En España, la invasión francesa de 1808 fue más que una guerra. Fue una prueba moral, una línea que separó a los fieles de los oportunistas, a los que resistieron del mundo, que se rindió ante la modernidad. Para la casa de Villafranca del Bierzo, la invasión fue un desafío existencial. La fidelidad al rey Fernando VII no era solo una lealtad política, sino la esencia misma de su linaje. Desde los tiempos del virrey Pedro de Toledo, los Villafranca habían aprendido que el deber hacia la corona equivalía al deber hacia Dios. Por eso, cuando las tropas francesas cruzaron los Pirineos, Francisco de Borja Álvarez de Toledo, duque de Villafranca, no dudó en alzarse en armas. Desde su residencia en Madrid, escribió al Consejo de Castilla ofreciendo su fortuna y sus hombres para sostener la dignidad de España contra la usurpación extranjera. Poco después, viajó al Bierzo y organizó una milicia con campesinos, hidalgos y veteranos. Aquel ejército improvisado, vestido con uniformes remendados y portando estandartes bordados con el escudo familiar, se convirtió en símbolo de resistencia en las montañas de León. La guerra de la independencia fue brutal. Las ciudades ardieron, los pueblos se despoblaron y los ejércitos regulares se disolvieron ante la fuerza del enemigo. Francisco de Borja se unió a las tropas de Galicia bajo el mando del Marqués de la Romana, participando en escaramuzas cerca de Astorga y Ponferrada. Los archivos militares registran su presencia en la defensa del camino de Villafranca, donde los guerrilleros emboscaron a los destacamentos franceses entre los bosques del Bierzo. La nobleza española, dividida por las circunstancias, mostró su fragilidad. Algunos duques y condes juraron obediencia a José Bonaparte, hermano del emperador, esperando conservar sus privilegios. Otros, como los Villafranca, eligieron el sacrificio. Esa decisión no fue solo política, sino profundamente simbólica. Representaba la resistencia del viejo orden ante la tormenta de las nuevas ideas. Francisco de Borja no luchaba por un rey concreto, sino por la continuidad de un mundo que desaparecía. Su correspondencia revela una conciencia trágica de esa realidad. En una carta dirigida a su esposa, fechada en 1810, escribió: «Sé que luchamos contra un enemigo más grande que los franceses, el tiempo. Pero si hemos de caer, caeremos con el honor intacto». El Bierzo se convirtió en un campo de batalla constante. El palacio de Villafranca sirvió como hospital y cuartel. Sus galerías se llenaron de heridos y de rezos. Las viejas estancias,
antes adornadas con tapices, se cubrieron con vendas y mapas. Las campanas de la colegiata sonaban no para celebrar misas, sino para advertir del avance enemigo. La represión francesa fue despiadada. Los pueblos que ofrecieron ayuda a los insurgentes fueron incendiados. Algunos miembros menores de la familia Toledo fueron capturados y ejecutados. Los cronistas locales mencionan la resistencia heroica de los milicianos del Bierzo, comandados por el duque y apoyados por su esposa, quien organizaba la atención a los heridos y la distribución de alimentos. Cuando en 1812 las tropas napoleónicas comenzaron su retirada, la región quedó devastada. Los campos estaban arrasados, las fortunas diezmadas, y el palacio familiar, aunque en pie, mostraba las cicatrices del fuego. Francisco de Borja regresó a Madrid, donde fue recibido como un héroe silencioso. El Consejo de Regencia reconoció su servicio, pero la gloria que rodeaba a la victoria no compensó la pérdida moral. España había cambiado para siempre. El regreso de Fernando VII al trono no trajo la estabilidad esperada. El rey, restaurado por las potencias europeas, traicionó las esperanzas de quienes habían luchado por su causa. Persiguió a los liberales, abolió la Constitución de Cádiz y reinstauró el absolutismo más severo. Para los Villafranca, que habían derramado sangre en su nombre, aquella restauración se sintió como una herida. Francisco de Borja, envejecido y desilusionado, se retiró a su palacio del Bierzo. Allí, entre los muros ennegrecidos por la guerra, comenzó a escribir sus memorias. No buscaba la fama ni el perdón, sino dejar testimonio de un tiempo que moría. En sus escritos, conservados fragmentariamente, reflexionaba sobre el precio de la lealtad. Fuimos fieles cuando la fidelidad era virtud, y seguimos siéndolo cuando se volvió locura. Las décadas siguientes profundizaron la crisis del linaje. La monarquía se debilitó. Los movimientos liberales ganaron terreno, y las desamortizaciones de Mendizábal privaron a muchas casas nobles de sus propiedades eclesiásticas. El peso económico de los Villafranca disminuyó, y con él su capacidad de influencia política. Lo que antes era símbolo de poder se convirtió en testimonio melancólico de una grandeza extinguida. Sin embargo, el espíritu del deber no desapareció. Los descendientes de Francisco de Borja continuaron sirviendo en el ejército y en la diplomacia. Uno de ellos, Pedro Álvarez de Toledo y Palafox, participó en las campañas carlistas de la década de 1830, defendiendo el legitimismo frente al liberalismo. Aquella guerra civil, cruel y fratricida, repitió en escala menor el drama de su antepasado. Otra vez, la lealtad enfrentada al cambio. La prensa de la época lo describía como un caballero a la antigua, más cercano al siglo pasado que al presente. En un retrato de estudio, aparece con uniforme oscuro, mirada firme y la cruz de San Fernando en el pecho. Es la imagen de un mundo que se resiste a morir. Pero en el fondo, ya sabía que la batalla estaba perdida. El progreso avanzaba, las nuevas constituciones reformaban la nobleza, y los viejos títulos se convertían en recuerdos. En el Bierzo, el palacio familiar comenzó a deteriorarse. La humedad de los inviernos y el abandono de las rentas hicieron que los techos se agrietaran y los jardines se llenaran de maleza. Solo la capilla permanecía intacta, custodiando los retratos de los duques y sus escudos. Allí, bajo la tenue luz de los vitrales, el nombre de Villafranca seguía pronunciándose en las oraciones, aunque el eco ya sonaba distante. La historia de esta casa durante el siglo XIX es la de una resistencia inútil pero admirable. Mientras España entraba en la era del ferrocarril, la prensa y el parlamentarismo,
Los Villafranca permanecían anclados en los ideales de un tiempo caballeresco. Esa fidelidad, que en otro siglo había sido su fuerza, se transformó en debilidad. El honor, sin el poder que lo sostiene, se vuelve silencio. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en esa obstinación. Los Villafranca del Bierzo prefirieron desaparecer antes que traicionar su propio código, porque para ellos la lealtad era más valiosa que la vida. Y de esa lealtad convertida en soledad y en ruina, nacería el crepúsculo que marcaría el inicio de su lenta caída. Cuando el siglo XX se acercaba lentamente sobre el horizonte de España, la casa de Villafranca del Bierzo ya era una sombra de lo que había sido. Los descendientes del duque Francisco de Borja vivían entre el orgullo heredado y la resignación de saberse testigos de un mundo que se apagaba. La nobleza española, antaño sostenida por ejércitos y privilegios, se encontraba ahora despojada de poder real, reducida a un título más honorífico que efectivo. El palacio familiar, que durante siglos había sido centro de decisiones militares y símbolo de autoridad, comenzó a deteriorarse de manera visible. Los tejados cedían ante la humedad del Bierzo. Los tapices, comidos por el polvo, colgaban descoloridos, y los patios, antaño llenos de vida, se convirtieron en espacios silenciosos donde solo el viento parecía recordar los ecos de antiguas glorias. El tiempo había hecho lo que ni las guerras ni las revoluciones lograron: desgastar el corazón mismo de la casa. En Madrid, los últimos miembros del linaje trataban de conservar su posición social. Pedro Álvarez de Toledo y Palafox, sobrino nieto del duque Guerrero, asistía a recepciones diplomáticas y mantenía contacto con la corte de Alfonso XII. Había aprendido a hablar con cautela, a mantener el título sin llamar la atención, a moverse entre la política y la nostalgia. Sabía que el apellido Toledo aún abría puertas, pero ya no imponía respeto. La aristocracia se había vuelto una curiosidad, una reliquia decorativa del pasado. La economía del Bierzo también cambiaba. Las minas de carbón y las nuevas rutas ferroviarias transformaban el paisaje que durante siglos había pertenecido a los señores feudales. Los campesinos, que antaño servían bajo el estandarte de los duques, ahora trabajaban para empresas industriales. Las tierras de la familia se dividieron, algunas vendidas para pagar deudas, otras confiscadas por impuestos impagables. El viejo sistema de patronazgo se desmoronó, dejando a los Villafranca con poco más que el nombre y la memoria. Los archivos locales registran los últimos contratos de arrendamiento firmados por el mayordomo de la familia en 1893. En ellos se aprecia la desesperación de un tiempo que se acaba. Los viñedos arrendados a pequeños agricultores, los caballos vendidos, los objetos de plata empeñados para mantener el techo del palacio. Las escrituras notariales de León y Ponferrada son los testigos silenciosos de ese ocaso. La vida cotidiana de los Villafranca en esos años oscilaba entre la melancolía y la dignidad. En los inviernos, las chimeneas del palacio se encendían apenas lo suficiente para calentar los salones principales. La biblioteca, con sus volúmenes encuadernados en cuero, se convirtió en refugio de la memoria. Allí, los descendientes del duque leían las crónicas familiares, los diarios de campaña, las cartas del virrey de Nápoles. En esas páginas hallaban consuelo. Aunque el presente se desvanecía, el pasado seguía brillando con una claridad que ningún siglo podía borrar. Con el cambio de siglo llegaron nuevos desafíos. La restauración borbónica trató de reconciliar tradición y modernidad, pero el mundo rural español continuaba fragmentado. La nobleza ya no ejercía autoridad política, y su supervivencia dependía de la capacidad de integrarse en el sistema económico.
Algunos descendientes del linaje emigraron a Madrid o a París, buscando oportunidades en la diplomacia o el ejército. Otros permanecieron en el Bierzo, aferrados a una tierra que había sido suya durante 4 siglos. Durante la Guerra Civil Española, el viejo palacio volvió a ser testigo del conflicto. Según los archivos del Ayuntamiento de Villafranca, el edificio fue requisado temporalmente por fuerzas locales, sirviendo como puesto de mando y refugio. La familia, ya sin poder ni influencia, observó impotente cómo su herencia se convertía en escenario de otra guerra fratricida. Los retratos de los duques fueron retirados para evitar saqueos, y los objetos religiosos escondidos en la capilla. La historia parecía repetirse. Otra vez, el honor enfrentado al fuego. Terminada la guerra, el país entró en una larga posguerra de silencio y reconstrucción. El apellido Villafranca sobrevivió discretamente en los registros civiles y en las genealogías nobles, pero la casa como institución había dejado de existir. En las décadas siguientes, las propiedades fueron fragmentadas entre herederos y vendidas a particulares o al Estado. Lo que quedaba del patrimonio artístico, muebles, documentos, retratos, fue dispersado en subastas y archivos. Algunas piezas acabaron en el Museo de León, otras en colecciones privadas que aún hoy guardan el escudo de los Álvarez de Toledo. En los años 70, una parte del Palacio de los Duques de Villafranca fue restaurada gracias al esfuerzo conjunto de la Diputación de León y de la Iglesia local. Aquel proyecto buscaba rescatar el valor arquitectónico del edificio más que su memoria familiar. Sin embargo, en los muros aún se perciben las marcas del tiempo. La piedra gastada por la lluvia, los símbolos heráldicos casi borrados, los escalones hundidos por el paso de generaciones. El visitante que recorre hoy sus corredores puede sentir la presencia invisible de quienes lo habitaron, como si la historia, cansada de ser olvidada, susurrara entre las grietas. Los estudios genealógicos modernos, publicados por el Instituto Salazar y Castro, confirman la conexión de la Casa de Villafranca con la actual Casa de Alba. A través de enlaces matrimoniales y herencias compartidas, el título pasó a integrarse en ese linaje mayor, asegurando así su continuidad nominal. Pero en términos históricos, el espíritu original, aquel que había nacido entre las montañas del Bierzo y las guerras imperiales, se disolvió con el tiempo. Lo que alguna vez fue una casa militar y de servicio se convirtió en una referencia honorífica, evocada solo por historiadores y viajeros curiosos. Y sin embargo, la decadencia no borró la dignidad. El eco de su pasado sigue vivo en cada piedra del palacio, en los escudos tallados, en los nombres inscritos en los registros parroquiales. El silencio del Bierzo es hoy el guardián de su memoria. Allí, entre los viñedos y las campanas que suenan al atardecer, la historia de los Villafranca del Bierzo permanece suspendida, como un eco que se niega a desaparecer. Porque toda casa noble muere 2 veces. Primero cuando pierde su poder y después cuando se la olvida. Pero los Villafranca, fieles hasta en la ruina, lograron vencer al olvido. No dejaron descendientes que gobernaran reinos ni ejércitos que conquistaran tierras. Pero su lección, la de la lealtad llevada hasta el extremo, quedó escrita en la piedra, en los archivos y en la memoria colectiva de España. Y así, cuando el visitante moderno contempla el palacio silencioso bajo la luz del crepúsculo, puede comprender que no mira solo una ruina, sino un espejo, el reflejo de un país que aprendió a caer con honor y a levantarse con memoria. El mismo espíritu que abrirá la última página de su historia, donde el legado aún respira. Hoy, cuando el viajero se adentra en las montañas del Bierzo y cruza las calles silenciosas de Villafranca, puede sentir que el tiempo allí
transcurre de otra manera. Las piedras parecen hablar, y en su murmullo resuena el eco de un linaje que moldeó siglos de historia. La casa de Villafranca del Bierzo, nacida del tronco poderoso de los Álvarez de Toledo, no fue la más rica ni la más extensa, pero sí una de las más coherentes en su destino: servir, luchar y mantener la palabra dada, incluso cuando el mundo dejó de entender su lenguaje. Su legado se manifiesta hoy en 3 dimensiones que aún perduran: la memoria arquitectónica, la memoria histórica y la memoria moral. La primera vive en la piedra. El Palacio de los Duques de Villafranca, restaurado con respeto a finales del siglo XX, guarda todavía el pulso de la historia. Bajo sus arcos y galerías, el visitante puede imaginar los pasos de Pedro Álvarez de Toledo, virrey de Nápoles, de Francisco de Borja, el duque soldado, o de las mujeres que sostuvieron la casa durante los años de guerra y desamparo. Cada sala conserva un fragmento de ese pasado: los emblemas tallados, las bóvedas góticas, los patios, donde alguna vez resonaron las trompetas del honor, y en su conjunto forman un testamento silencioso del poder y de la fe. La segunda dimensión, la histórica, sobrevive en los archivos. Las cartas del virrey, los diarios de campaña de Francisco de Borja, las escrituras de los mayordomos y los documentos notariales de León y Ponferrada constituyen una red de voces que, aún dispersas, conforman el retrato de una familia enfrentada a los siglos con una sola virtud: la constancia. Los investigadores que hoy revisan esos papeles no solo leen datos, escuchan el latido de una España que se debatía entre la grandeza y la pérdida, entre la fe y la razón. En los registros del Instituto Salazar y Castro, la casa de Villafranca aparece como una rama esencial del árbol genealógico de los Álvarez de Toledo, y a través de su unión con la casa de Alba, su nombre aún se menciona en la nobleza contemporánea. Pero es la tercera memoria, la moral, la que define verdaderamente su huella. En una época donde los valores cambian al ritmo de los intereses, la historia de los Villafranca del Bierzo recuerda que hay virtudes que no envejecen: la lealtad, el deber, la palabra, su obstinación por mantenerse fieles, incluso cuando todo incentivo desapareció, los convierte en símbolo de una integridad que trasciende el tiempo. Su caída no fue derrota. Fue una elección consciente de no renunciar a sí mismos. En las crónicas locales se dice que, al morir, el duque Francisco de Borja pidió ser enterrado sin honores, con la sencilla inscripción: «Fui fiel». Esa frase, grabada en piedra, resume mejor que cualquier genealogía el espíritu de su casa. No fue un lema de vanidad, sino de coherencia, la certeza de haber cumplido con el deber, aunque el mundo lo olvidara. El Bierzo, con su geografía austera y su silencio ancestral, se ha convertido en el guardián natural de ese legado. Entre los viñedos y los monasterios, el aire conserva la solemnidad de las viejas gestas. Cada invierno, cuando la niebla cubre el valle y el sonido de las campanas se mezcla con el viento, parece que el alma del linaje aún recorre los caminos empedrados. En la memoria colectiva de la región, los Villafranca no son solo un apellido, sino una idea, la del honor como forma de existencia. En el contexto de la historia española, su destino ilustra una verdad universal: toda civilización, todo poder y toda casa, por grande que sea, atraviesa su ciclo de ascenso, esplendor y decadencia. Lo que distingue a unas de otras no es la riqueza ni la longevidad, sino la manera en que enfrentan su final. Los Villafranca del Bierzo, al resistir sin rencor y desaparecer con dignidad, demostraron que el verdadero poder no está en gobernar,
sino en permanecer fiel a los propios principios. Y quizás sea por eso que, siglos después, su nombre sigue evocando respeto, no por lo que tuvieron, sino por lo que fueron. Porque cuando la historia apaga sus luces y solo queda la sombra del recuerdo, hay linajes que aún iluminan con la llama de su ejemplo. En esa llama, tenue pero inmortal, vive la casa de Villafranca del Bierzo, un testimonio de honor, una lección de fidelidad y un espejo en el que España todavía puede mirarse para comprender de dónde viene y quién es. En cada historia de nobleza hay algo más que títulos y palacios. Hay seres humanos enfrentados al tiempo, a la pérdida y al sentido de la lealtad. Si esta historia te ha conmovido, comparte este viaje por la memoria y déjanos tu reflexión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en Rich Dynasties Documentaries, donde el pasado nunca muere. Solo aprende a hablar en voz baja.